En este día yo quise titular Una paz incomparable a este sermón. En el Evangelio de Juan, en este capítulo 14, desde los versículos 15 al 31, déjeme darle una lectura para pues irnos adentrando al texto, pero no sin antes decirles que reflexionemos un poco en lo siguiente. Yo creo que todos nosotros hemos tenido alguna ocasión circunstancias difíciles, crisis que generan temor, que generan incertidumbre porque pues no podemos controlar a veces las situaciones, y eso hace que nos pueda dar ansiedad, nos pueda dar incluso pues hasta depresión, nos puede debilitar nuestro espíritu si es algo continuo, si es algo constante. En esta vida, hermanos, no podemos omitir pruebas, días difíciles. Entonces este mensaje tiene ese propósito. ¿Cómo le hacemos para obtener una paz incomparable, que es la que encontramos en la Escritura? Porque algunos lo vamos a vivir en mayor medida que otros quizás, o menor. Algunas temporadas difíciles de cualquier índole, hermano. Entonces yo quiero que pues pidamos la ayuda de Dios, porque estos días en esta tierra no son fáciles, no son sencillos, pero gracias a Dios porque tenemos su palabra. Entonces es mi deseo, hermanos, que usted comprenda cómo podemos obtener esa paz incomparable de la que vamos a leer hoy. Déjeme darle la lectura. Dice así: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Oyeron que les dije: me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y se lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean. No hablaré mucho más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Oremos. Mi Padre, yo quiero pedirte de manera especial que bendigas a tu pueblo con esta palabra, y gracias porque es un refrigerio para nuestros corazones. Y tu palabra dice que en los últimos días la maldad aumentará, el amor de muchos se enfriará, y también seguramente es porque vienen días difíciles y cada vez hay cosas que nos abruman, Señor, y hay cosas que hacen que algunos pierdan de vista pues la fe en Cristo Jesús, en el autor y consumador de nuestra salvación. Pero yo quiero pedirte, Señor, que en este día cada uno de los que estamos aquí seamos alimentados con esta gran promesa que tú dijiste en este pasaje y la cumpliste, Señor, enviar a tu Espíritu Santo para que habitara con nosotros, no solamente con nosotros, sino en nosotros. Y te pido, Señor, que cada uno de esta congregación tengamos ese privilegio de relacionarnos mejor con la persona del Espíritu Santo, pues de ahora en adelante, que sea un mensaje que nos ayude mucho
a mejorar, Señor, nuestra comunicación con Él, nuestro agradecimiento por Él, Padre. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, yo he dividido en dos partes este sermón. Quiero que lo veamos así. Primero vamos a hablar todo lo que tiene que ver acerca de la promesa del Espíritu Santo y tal vez algunas, pues sí, condiciones de cómo iba a suceder para que nosotros podamos disfrutar de su presencia. Y después vamos a hablar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Quisiera que, pues si pudiéramos recordar algo en este día, pues es que todo gira en derredor de eso. La persona del Espíritu Santo es el único que nos puede dar esa paz. Mire, si nosotros recordamos un poco cómo está este pasaje, ya son las últimas horas de vida de Jesús. Y los discípulos, hermanos, han pasado días bien complicados con Jesús. La persona de Jesús, el Hijo, Dios el Hijo, pasó al menos 3 años con ellos. Y yo quiero que hagamos recuento rápidamente de algunos momentos que pudieron estar en crisis, cosas que ya se les salió de la mano. Ya no pudieron controlar. No sé, piense en Pedro, cuando estaban en una tormenta y él pues le dice, si tú eres Jesús, porque ven a un fantasma, pensaban que podría ser un fantasma, y le dice, si tú eres Jesús, porque él les afirma, ¿verdad? Pues déjame que vaya y camine contigo. Y piense bien, ¿qué pasó en ese lapso en el que da el primer paso en el agua y él va caminando? Pero hasta ese momento cuando ya se hunde, y en específico cuando ya se está hundiendo y esa angustia empieza a aumentar. Cada segundo pues podía ser eterno. Pero Jesús, hermanos, nunca lo dejó que se ahogara. Entonces fue un lapso bien difícil, bien tremendo para la vida de Pedro. Yo creo que fue un agotamiento mental y de desesperación a tal grado que clamó. Él perdió de vista a Jesús, se empieza a hundir, ahogar, pero hace que grite, hermanos. Yo creo que grita con toda su intensidad, ayuda. Y Jesús, hermanos, no lo abandonó. Entonces ese lapso de angustia se terminó. ¿Por qué? Porque Jesús salió a su auxilio, le levantó, ¿verdad? Y podemos pensar así en muchas otras situaciones que ellos pasaron con Jesús. Muchas experiencias, hermanos. La Biblia no nos dice cuántas fueron, pero las que se nos narran son suficientes y las podemos encontrar fácilmente cuando Jesús les reprochaba y les decía, ¿cuánto tiempo más tengo que pasar con ustedes, hombres de poca fe? Recuerde aquella vez que tuvieron una tormenta y se hundían y estaban trabajando, luchando sin cesar. Entonces pasaron minutos y minutos y Jesús dormía en el barco. Entonces esa ansiedad se aumentó en gran extremo, que dijeron, ya no soportamos, ya sentimos que nos vamos a morir, ahora sí vamos a despertar a Jesús. Y Jesús, hermanos, terminó con ese tiempo de angustia. También ellos ya perdieron toda esperanza, entonces acuden a Jesús y Jesús hace que el agua, las aguas, la tormenta se calme. Última circunstancia que podemos pensar. Tal vez usted recuerda esa vez cuando tuvieron la transfiguración y 3 discípulos se fueron con Jesús. Él se transfiguró, vieron a Moisés y a Elías, pero se quedaron 9 abajo de donde tuvieron esa visión. A esos 9 discípulos le traen un muchacho endemoniado y ellos ya habían pasado por esa experiencia de que Jesús los mandó de 2 en 2 y les había dado potestad para expulsar demonios. Pero piensa, hermanos, ¿cómo sería esa tarde cuando no pudieron expulsar a ese demonio? No es nada grato, hermanos, estar en una circunstancia así. Yo todos los testimonios que he escuchado se te eriza la piel y puedes sentir esa presencia diabólica y puede impresionar a cualquiera, ¿no? Si ves a ese joven que estaba sufriendo y el padre angustiado, hermanos, estaba tan angustiado el padre y pues pasaron no sé cuántos minutos, ellos estaban intentando asiento de todos y resulta que lo que ya habían hecho anteriormente, hablar en el nombre de Cristo Jesús con esa autoridad, no funcionó, hermanos. ¿Cómo sería ese momento? Yo creo que hasta de agonía.
Y llega Jesús y les dice, hombres de poca fe, ¿cuánto tiempo más tengo que estar con ustedes? Imagínense que Jesús hubiera dicho, ahí se la arreglan, ahí duren otras 3 horas ahí que les esté dando una paliza a este demonio, porque así tenemos otros relatos, ¿no? Como el libro de los Hechos, aquella vez que aquellos que querían exorcizar en el nombre de aquel que exorcizaba el apóstol Pablo terminaron desnudos y corriendo. Entonces Jesús no permitió que pasara eso con sus discípulos. Se fijan, ese lapso de angustia, Jesús terminó con eso. Y lo que vamos a ver aquí, hermanos, es que Él promete algo en lugar de su presencia física, como el Hijo. Dice, yo ya no voy a estar con ustedes, pero les voy a dejar el Espíritu Santo. Y vamos a estar viendo eso. Ellos contaron con la persona de Jesús, pero ahora nosotros vamos a entender esa promesa del Espíritu Santo. Él prometió, no los voy a dejar solos, voy a dejar a otro en mi lugar. Y es necesario que yo me vaya para que Él venga. Miren, hermanos, otra vez, déjenme darle una lectura aquí en el versículo 15 al 18. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Es una promesa increíble esto, hermanos, porque el lenguaje que usa Jesús dice, ustedes no se van a quedar solos. Era un momento bien difícil porque ella les había dicho, tengo que ir a Jerusalén, voy a entregar mi vida, me van a matar, voy a ser arrebatados de ustedes, tengo que morir. Y si esa realidad se empieza a afectar los pensamientos de los discípulos, ellos iban a tener un momento tan duro, tan difícil. Pero dice, yo no los voy a dejar solos, olvídense de eso, jamás los dejaré huérfanos. ¿Por qué, hermanos? Imagínense que Jesús no hubiera dejado esta promesa. Ustedes se la van a arreglar, solamente me disfrutaron y tuvieron con quién acudir durante esos 3 años. Pero la próxima prueba que lleguen a pasar, ahora sí se quedan solos. Y a ver si su fe les alcanzó. Pero no fue así, hermanos. Jesús dijo, jamás los dejaré solo. Hay otra persona que está en mi lugar y nunca va a dejar que lleguen al borde de la desesperación. Por eso es tan importante, hermanos, que entendamos esa función del Espíritu Santo. Antes de eso, debemos de estar conscientes de que hay una verdad inseparable, de que los hijos que aman a Dios guardan sus mandamientos. Y tenemos que comprender esto, hermanos, porque Jesús les está diciendo, como ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Algunas traducciones, como esta, la Nueva Biblia de las Américas, está diciendo, si ustedes me aman, como si fuera condicional. Pero nosotros a lo largo de toda la Escritura podemos no tener un conflicto porque sabemos que, lógicamente, si eres un hijo de Dios, le vas a amar porque Él te amó primero. ¿Y de qué manera amas a Dios? Guardando sus mandamientos. Eres obediente a todo lo que Él te pide. De esa manera, hermanos, se manifiesta el amor. Es como completamente un paralelo. Si me amas, guardas los mandamientos. Y dice, cuando ocurra esto, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Y aquí, hermanos, vamos a encontrar una condición muy importante de que no cualquiera va a tener la dicha de tener la ayuda del Espíritu Santo a su disposición. ¿Por qué, hermanos? Porque no todos obedecen a Dios. No todos le aman. Solamente los hijos, los verdaderos hijos, ¿verdad? Entonces Jesús les empieza a describir este consolador. Esta palabra, hermanos, no es los estudiosos, los que saben griego, dicen, no es una palabra tan sencilla, tan fácil para traducir exactamente. Entonces los 3 significados que se le puede dar más, o las palabras más cercanas a cómo se puede traducir, son las siguientes. Usted lo va a encontrar en las traducciones como el consolador. Algunas veces lo va a encontrar como el abogado o abogado defensor, y también como un consejero. Entonces, fijan, son esas 3 palabras que, de acuerdo a su función, es lo que vamos a nosotros comprender quién es el Espíritu Santo. Puede ser alguien que hace la función de consolador, de abogado o de consejero.
Entonces Jesús no solamente los tranquiliza diciéndoles eso, a alguien que viene en mi lugar con esas capacidades de si estás triste, pues Él te va a consolar. Si estás en depresión o en ansiedad, Él va a detener eso y te va a consolar. Si tú estás en un momento, en un conflicto tan difícil porque a lo mejor Satanás asedia tus pensamientos, te acusa, Él va a ser tu abogado. Y también, pues a lo mejor te falta sabiduría para tomar algunas decisiones o para entender alguna etapa de tu vida y lo que tienes que hacer, Él puede ser tu consejero. Y eso, hermanos, es de gran bendición porque aparte Él agrega algo, dice, Él se va a quedar de manera permanente. Así dice al final del versículo 16, les está diciendo, estará con ustedes para siempre. Entonces, hermanos, ahí es un punto donde podemos ver que es la eternidad. No solamente nuestra instancia aquí en la tierra por el resto de nuestros días aquí, sino que ese Espíritu Santo va a permanecer por toda la eternidad con ustedes. Entonces, si se fijan, Jesús está escogiendo muy bien las palabras de despedida para sus discípulos. Ya se van a morir, ya me voy a morir, entonces tienen que quedarse tranquilos. ¿Y cómo los tranquiliza? Dándoles una promesa indescriptible, hermanos. El consolador, el abogado, el consejero, se va a quedar de manera permanente con ustedes. Y hermanos, nosotros, de acuerdo a todas estas condiciones, pues podemos saber que solamente los hijos son los que les van a disfrutar. Por eso Él está diciendo, esto es algo exclusivo, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede percibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. Entonces, se fijan, solamente los que son hijos de Dios podemos disfrutar de la compañía del Espíritu Santo. Vaya a 1 Corintios en el capítulo 2:14, verso 14, dice lo siguiente, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. A eso se refiere, hermanos, todo lo que tiene que ver con los consejos del Espíritu Santo, con el consuelo del Espíritu Santo, la función real de lo que desempeña el Espíritu Santo y por medio de su palabra y cómo su palabra inunda nuestros pensamientos, solamente es aprovechado por los hijos de Dios. Para los que no son hijos de Dios se convierte en una locura. Usted puede tener una situación compleja en estos días y puede comparar en las terapias que le pueden pues comentar a algún amigo que esté pasando por lo mismo, pero si él no acudió al Espíritu Santo y usted le dice, no, yo hice esto para salir adelante, se le va a parecer algo loco. Pero es así, hermanos, solamente el Hijo de Dios puede disfrutar de la compañía de dónde viene esa promesa del Espíritu Santo. Él está diciendo, ¿saben qué? Yo tengo que partir momentáneamente. Lo vemos ahí en el versículo 18. Jesús les está diciendo, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Sí me tengo que ir. La última vez que predicamos el Evangelio de Juan en los versos anteriores, ya Jesús les está diciendo lo mismo, es necesario que me vaya. Solamente va a ser momentáneo. Mire, ahí en el capítulo 13, versículo 33, Jesús les dijo, hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Entonces ellos minutos antes ya habían escuchado esto. ¿A dónde te vas? Le estaban con esas incógnitas, estaban como que entrándole tal vez la ansiedad. No te vayas, ¿no? Pero dice, es necesario que yo me vaya y pues no los voy a dejar huérfanos. Solamente va a ser momentáneo. ¿Por qué? Porque viene el Espíritu Santo. Regresando a este capítulo 14 de Juan, les leo el versículo 19. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Además, hermanos, de darles bastantes promesas para que ellos estén seguros, les dejo un consolador, se los dejo de manera permanente. Jesús sigue agregando más cosas para que ellos estén tranquilos.
Entonces, ¿qué les está diciendo? Pues ustedes sí me van a poder ver. Y les deja otras promesas, hermanos. Si yo vivo, porque voy a resucitar, ese es un hecho, ustedes también van a resucitar. Y cuando ocurra eso, su entendimiento se va a abrir. Ese día va a ser tan especial y van a conocer de manera profunda que yo estoy en mi Padre. Así dice el versículo 20. Y ustedes en mí y yo en ustedes. Aunque Jesús les estaba diciendo eso desde antes, ellos no lo comprendían, hermanos. Y es algo que pues difícil de digerir, incluso para nosotros que hemos aceptado la fe, por fe, la salvación a través de Cristo Jesús. Los teólogos, hermanos, le han llamado a esto la unión con Cristo. Cuando tú te pones a estudiar todo lo que tiene que ver de la doctrina de nuestra unión con Cristo, es exactamente esto. Ustedes van a tener un pleno conocimiento y van a estar convencidísimos de que ya son unos conmigo. Si yo soy uno con el Padre, ustedes también van a ser uno con el Padre. Y eso se siente, no sé ni qué palabras usar, hermanos. No sé, sensacional. Se siente estupendo, se siente lo mejor. Ahí es donde vamos a encontrar esa paz. Y es un entendimiento que tiene que ser abierto y dice, solamente va a suceder hasta que yo resucite. Y como yo resucito, ustedes también van a resucitar junto conmigo. Y ese entendimiento, todas esas verdades que yo les he dicho que son hijos del Padre, es que ya son uno con Él y uno conmigo. Hace como 1 año y medio yo tuve la dicha de compartir una experiencia muy bonita de unos amigos que acogieron a una niña temporalmente. Entonces en ese programa de acogimiento, donde sabes que no te puedes quedar los niños, pero fue una situación tan especial que ellos sí pudieron adoptarla. Es raro el caso. Y en esa transición donde le tienen que decir a un niño, porque desde que llega a tu casa le dice, tú no te tienes que dirigir a ellos como papás, les tienes que decir tíos, porque no sabemos si te vas a quedar permanente con ellos. Si después te adopta una familia, entonces va a ser algo muy difícil para ellos que digan papá y luego ahora resulta que ya tienen otros papás, se van a confundir. Entonces ellos también tenían que resistirse y le tenían que decir, no nos digas papá, somos tus tíos. Y así duraron bastante tiempo con esta niña. Pero cuando ya avanza la situación, dice, ahora pueden ustedes adoptarla. Tienen que hacer una transición, incluso graben un video, porque a veces para ellos es una fantasía. Cuando les des esa noticia, ellos tienen que saber que no fue un sueño. Porque para un niño eso puede ser tan tremendo y van a pensar que nunca pasó, a lo mejor fue un sueño, pero si ellos ven un video, van a ver que sí fue realidad. Y ese video lo compartieron conmigo y con mi esposa, entonces les dan un pastelito a la niña y le dicen, mírale, ¿te acuerdas que teníamos algo en petición de oración? Sí, ¿qué era? No, pues... Y la niña se empieza a emocionar, que ya les puedo decir papás. Sí, y leen en el pastel, papá y mamá, y la niña empieza a llorar, hermanos. O sea, llegó un momento donde se abre ese entendimiento y dice, ahora sí son mis papás. Y es una escena bien conmovedora porque pues los tres lloran, los tres se les salen las lágrimas de felicidad. Pero si podemos pensar un poco en eso, hermanos, esta pequeñita fue embargada de ese conocimiento. Era un anhelo que tenía tanto y cuando ya ve que es realidad, hasta el día cuando les dicen ellos, ya no nos vas a decir tíos. La niña hasta dice, ¿qué tal si me equivoco mañana? Porque estoy tan acostumbrado a decirte tío, pero ya mañana, ¿qué tal si se me va la onda y te vuelvo a decir tío? No pasa nada, pues va a ser poco a poco a lo mejor la transición, pero ya nos puedes decir papá. Entonces eso mismo, hermanos, iba a pasar con los discípulos. Cuando yo resucite, ahora sí vas a saber que son uno conmigo y con el Padre. ¿Por qué? Porque por medio va a estar el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, hermanos, nuestro entendimiento no va a ser abierto. Todo esto se está relatando pues en esa transición del antiguo pacto al nuevo pacto.
ellos por primera vez iban a entender que son uno con el Padre. Pero desde que Jesús resucitó hasta ahora, hermanos, el Espíritu Santo hace esa función con cada uno de los hijos de Dios. Es el que nos da la seguridad de que nos podemos dirigir con Él y decirle Abba Padre. Desde que ocurrió el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino aquí con los creyentes. Nosotros tenemos esa dicha, hermanos. Avancemos al versículo 21. ¿Qué más cosas de esperanza les estaba diciendo nuestro Señor Jesús? Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Si se fijan, hermanos, otra vez Jesús está insistiendo en amarse. Es una plática tan profunda, tan importante las instrucciones que les está diciendo, y está recalcando todo lo que ya les ha dicho anteriormente. Ahí en el capítulo 13, pero en el versículo 34, ya les había dicho exactamente lo mismo. Dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Y de nuevo Jesús está haciendo ese énfasis. Está como intercalando. Viene el Espíritu Santo. Tienen que creer en mí. Tienen que confiar en mí. Y tienen que amarse unos a otros. Porque solamente así nos vamos a asegurar de que amamos al Padre. Solamente esa es la manera, hermanos. No podemos separar eso. Ahorita que cantamos, yo les parafraseé lo que viene aquí en Primera de Juan, pero déjenme leérselo exactamente como dice aquí en la Escritura, en el capítulo 4, versículo 20 de la primera carta de Juan. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Se fijan, hermanos, no podemos separar esas condiciones para disfrutar del Espíritu Santo. Usted no puede decir, yo quiero la paz de Dios, pero no es capaz de amar a su hermano. Si no ama a su hermano es porque no ama en realidad a Dios, porque ni siquiera conoce a Dios. No le quiere obedecer, no le quiere demostrar esos afectos. No puede tener una garantía de que va a recibir el consuelo, el consejo, la paz del Espíritu Santo. Entonces, en base a todo esto, de que Él le ha dicho, yo me voy a manifestar solamente a ustedes, al mundo no, porque el mundo no me conoce, ni me obedece, ni me comprende, no me ama, pero ustedes si me aman, a ustedes amaré. Y les deja esas promesas, ¿verdad? El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. No solamente es tener los mandamientos aquí intelectual, sino practicarlos, hermanos. De esa manera podemos saber, ¿verdad?, que amamos a Dios. Como decía Santiago, ¿de qué te sirve decir que tienes fe si no tienes obras? Entonces Jesús está diciendo, aquel que manifiesta esas obras, yo sí lo amaré y me manifestaré a él. Tal vez, hermanos, Judas, ya había salido Judas el traicionero de la escena, capítulos anteriores, versos anteriores, pero el otro Judas, el que se queda, como dice aquí, fíjense, déjenle leo, le surge una duda, una pregunta, dice en el 22, Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces él le surgió, ¿no?, como que esa duda, ¿por qué nada más nosotros te vamos a poder ver, Jesús? No sé en qué sentido, si tenía una carga y que hay de todo el mundo, ¿a poco no te va a poder conocer? ¿Por qué eres tan exclusivista? O no sé la raíz exacta de dónde surge esa duda. Pero Jesús la aclara, le dice, es que es una realidad de que ellos no me van a poder ver, y vuelve a insistir, ¿verdad? Pues es lo mismo, me tienes que amar, si tienes mi palabra la vas a guardar, me vas a obedecer, pero agrega algo más, hermanos, a todo lo que ha dicho anteriormente, y de hecho pues también lo va a recalcar, es algo que dijo a la luz de todo su ministerio y lo ha repetido aquí en el Evangelio de Juan.
No es porque sean mis palabras, todo lo que yo te mande, es que es la palabra misma del Padre. Se fijan aquí al final del versículo 24. La palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces es importantísimo. El verdadero Hijo de Dios, hermanos, no va a despreciar las palabras del Padre. En la Nueva Traducción Viviente es un poquito más claro la pregunta, la duda que le surge aquí a Judas. Dice, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? ¿Por qué no te puede conocer todo el mundo? Y Jesús les explica. Y no sé, véalo como una verdad bíblica, no tanto como una fórmula, sino una realidad. Jesús está diciendo, si me amas, tú obedeces las palabras del Padre. Esas palabras no son mías. Si tú me amas, en realidad estás obedeciendo al Padre. Y Él te ama, yo te amo y habitaremos en ti. Haremos morada contigo. Entonces es una verdad, hermanos. No puede hallar morada a Dios en aquellos corazones rebeldes que rechazan a Dios. Aquellos que no creen en Dios. Bien, Jesús, si se fijan, está dejando todo listo para que ellos no se queden huérfanos, sino que se queden con una confianza, con una esperanza. Fíjense por último que más agrega aquí en el versículo 25. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Tal vez a lo mejor ellos dirían, pues que ya dijiste muchas cosas. A los que tenemos Biblias, a donde viene el texto rojo de nuestro Señor Jesús, usted le una vuelta atrás, adelante, y va a ver que el diálogo de Jesús es bien largo. Los demás evangelios no registraron esto, pero cómo el apóstol Juan se pudo acordar de todo ese diálogo de Jesús. ¿Cómo es que tenemos unos textos tan explícitos de esas conversaciones, hermanos? Es porque el Espíritu Santo le recordó a Juan. A lo mejor en los días anteriores al Pentecostés, o sea, se le había olvidado muchas cosas. Y es como vemos cuando Jesús resucita y viene el Espíritu Santo y tienen conflictos como iglesia. No sé, piense en Hechos 15, tuvieron un concilio para arreglar todo eso de que los griegos se estaban haciendo creyentes y tuvieron ahí un concilio para dejar todo en orden de si tenían que seguir la ley o no. Entonces el Espíritu Santo les acordó muchos textos. El Espíritu Santo eso tiene esa función. Entonces Jesús les está prometiendo eso como para que no se abrumen. Todo eso que les estoy diciendo en este momento, ni siquiera se tienen que preocupar porque se les va a olvidar. Yo agarré una maña de grabar muchos audios. Lo empecé a hacer en la maestría porque había una clase que no le entendía nada, hermanos. No sé ni cómo la pasé, pero tenía que grabar al profe porque dice, lo voy a escuchar allá en la casa otra vez porque no le entiendo sus clases. Y ellos no tenían esa tecnología como para grabar a Jesús y decirle, no, ¿qué tal si se me olvida? Esto es tan importante, o estuvieran anotando ahí. No era tan fácil eso, pero ¿qué les dice Jesús? El Espíritu Santo también tiene esa función de recordarles, hermanos, y todavía enseñarles más cosas, porque todavía había más revelación que se les tenía que dar. Bien, hermanos, hasta aquí vamos a dejar este primer punto. Eso es la promesa del Espíritu Santo. ¿No es grandioso, hermanos, entender y conocer más acerca del Espíritu Santo? Esto es necesario. Como si estuvieran en peligro los discípulos de olvidar cosas, instrucciones tan importantes, dicen, ni siquiera se deben de preocupar. Ahora, yo quiero que te pongas en el lugar de los discípulos, hermanos. Piensa un poco, ¿tú confiarías en Jesús en ese momento? Si Él te dijera, ya me voy, y cuando vengan las crisis, los momentos tan difíciles, ya no me vas a ver a mí. Pero yo quiero que confíes con el Espíritu Santo, porque Él se va a quedar en mi lugar. Ellos, hermanos, tuvieron que aceptar por fe esa promesa.
Y es la misma invitación que se nos hace hoy, hermanos. ¿Confiarás en Jesús? Antes de prometerles el Consolador, fíjense lo que dijo un teólogo llamado Matthew Henry. Escuchen bien. Antes de prometerles el Consolador, les demanda la condición necesaria para obtener el verdadero consuelo. Y es lo que vimos ahorita. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Eso es lo que dice el versículo 15. Si verdaderamente me amas, guardas mis mandamientos. Y en base de todo eso, va a venir ese consuelo, hermanos. No puedes esperar consuelo por otra vía que la del deber cumplido. ¿Qué es, hermanos? No te quedes pensando que es la obediencia, porque no somos capaces de obedecer a Dios así de manera perfecta, sino es la fe, es el amor a Dios. Eso nos mueve a la obediencia. Entonces, si verdaderamente tienes fe en Cristo Jesús, le amas a Dios, tú ya eres su hijo y le vas a obedecer. Y así, hermano, eso es como se obtiene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que vamos a ver, la segunda parte de nuestro mensaje. En el versículo 27, aquí viene esa paz que no se puede ni escribir, hermanos. No hay nada igual aquí en la tierra. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y se lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean. Y aquí ya está esa promesa del Espíritu Santo y su función de darles paz. No existe algo parecido aquí, hermanos. ¿De dónde sacamos pues esa frase que nos gusta mucho decir, verdad? Es de Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Si tú quieres hacer esperanza a cualquiera o tener esa esperanza que necesitas en los días difíciles, necesitas entender que por medio también es amar al Padre, amarlo con todas tus fuerzas. Y ahí va de la mano la obediencia, la fe, la obediencia, ¿verdad? Si todavía no me pueden amar perfectamente, quizás en ese momento estaba hablándoles Jesús, porque el Espíritu Santo no ha venido con ustedes, pero cualquiera que es su hijo va a demostrar esos afectos. Aunque no puedas amar perfectamente a Dios, sabes que lo tienes que hacer. También veíamos que iban a ser días difíciles. Pedro ya acababa minutos anteriormente, acababa de decirle a Jesús, ¿cómo que te vas a morir? Y yo estoy dispuesto de ir contigo hasta la muerte. Y le digo, no, va a cantar el gallo y tú me vas a negar. Y digo, no, eso no va a pasar, hasta estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Las intenciones de Pedro no le sirvieron para tanto, recordábamos, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando ya esté el Espíritu Santo, ahora sí vamos a ser capaces de amar a Dios con todo nuestro ser y ser más obedientes. En Él encuentra uno, el creyente, la fortaleza. Así que, poniéndonos en ese tiempo específico de la transición de que por primera vez los discípulos de Jesús iban a experimentar el Espíritu Santo, Él les estaba preparando para que creyeran. Les anticipó que sucedería. Yo muero, yo resucito, y ahí es cuando va a llegar el punto en que ustedes se van a regocijar, porque yo voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Ahí está la promesa. Me voy, pero no los dejo solo. Regreso. Y en el versículo 30 dice, no hablaré mucho más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Es como si Jesús les dijera, ¿saben que ya todo esto fue suficiente? Ya les dije muchas cosas, ya no tengo que agregar nada más. Pero solamente quiero decir esto. En este momento, a partir de los siguientes minutos, ya dejemos este aposento alto, ya celebramos
la cena del Señor, ya les lavé los pies, ya les di palabras de consuelo, vámonos de aquí. ¿Por qué? Porque ya viene el príncipe de este mundo. Y Jesús, hermanos, si se fijan, está agregando otra promesa de esperanza. El príncipe de este mundo, pues lo conocen los discípulos, es Satanás, haciendo muchos estragos en las familias, en las personas. Y él tiene una influencia bastante grande, hermanos, en este mundo. Pero ¿qué dice Jesús? A mí eso no me afecta. Satanás no tiene absolutamente nada de influencia en mí. Él se sujeta a mí. Aunque para ustedes tenga algo de influencia y les afecte en estos días, pero Él no me puede hacer absolutamente nada. Así que Jesús les está asegurando, para conmigo no tienen nada que hacer. Y es como si les dijeran, se los voy a demostrar, vámonos de aquí. Es para que ya cierra esas palabras de promesas y le dice, levántense, vámonos, y ahora en adelante les voy a demostrar que conmigo no va a influir en absoluto. Y pasan todos los eventos, ¿verdad? La turba, lo golpean, lo torturan, lo crucifican, pero jamás hizo que Jesús se retractara de ir a la cruz. Entonces, hermanos, así es como vamos a concluir este día. Jesús resucita y consuela a sus discípulos. En eso terminó, ¿verdad? Dice, no hablaré mucho más con ustedes porque ya viene el príncipe de este mundo, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Así voy a obedecer. Yo voy a entregar mi vida, Satanás no me la va a quitar. Y cuando todo esto suceda, ustedes van a creer. Así cierra el versículo 29. Cuando pasen todos estos acontecimientos, ustedes van a creer. Entonces, todos esos acontecimientos, ¿en dónde pueden concluirse, hermanos? ¿En qué termina todo? En la muerte de Jesús, en la resurrección, en su ascensión, y después de 40 días viene el Espíritu Santo. Y ahí es donde ya el entendimiento de los discípulos se expande. Ellos pueden creer que son unos con el Padre. Ellos ahora van a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si nosotros recordamos un poco, hermanos, cómo fueron esos eventos de la resurrección de Jesús, trajeron demasiada esperanza. Y ahí la fe y todo lo que se había fragmentado, se había dañado en sus discípulos, no sé, piensen Tomás, que ya todos, Jesús se les había adelantado, se había manifestado con ellos, pero a Tomás no. Entonces le decían, no, lo vimos, comió con nosotros, y Tomás decía, no, lo tengo que ver, tengo que hasta meter la mano. Y si usted recuerda cuando se describen los evangelios como Lucas, dice, no seas incrédulo, y él lo está viendo en carne y hueso, Tomás. Él cae en un momento de adoración, hermanos. Dice, Señor mío, y se postra y le adora. Lo mismo pasó con María Magdalena. Estaba tan triste cuando va a la tumba y ya no está Jesús, y le dice al que pensaba que era el que cuidaba el huerto, era Jesús mismo, y le dice, ¿dónde pusiste el cuerpo? Yo puedo ir por él. Pero hasta que Jesús le dice, soy yo. Y diría a mis discípulos que pues resucité. Entonces ella dice, Señor, mi rabí, y también se postra para adorarle, hermano. En esos momentos que nosotros nos narra el Evangelio, ellos tuvieron esperanza, hermanos. Y eso lo ha hecho a lo largo de todos los siglos. Ha dado esperanza a todos sus hijos. Les ha dicho, yo no te dejé solo. Y quiero que terminemos, hermanos. La persona de Jesús ya está aquí por medio del Espíritu Santo. Si tú necesitas consuelo en estos días o en los próximos días de cualquier cosa, lo que sea que te esté afligiendo, por eso tenemos el Espíritu Santo como el consolador. Es el único que te puede consolar de cualquier situación tan difícil y desgastante que estés viviendo, sea física o emocional. Si tú necesitas sabiduría, Él es tu consejero.
acércate al Espíritu Santo y dile, tu palabra dice que tú no das sabiduría poca, sino que la das en abundancia. Y eso va a ser por medio del Espíritu Santo. Si necesitas paz para algún conflicto, lo que sea que estés viviendo, que no te deje dormir bien, que esté drenando las energías de tus pensamientos, dile, ven y ayúdame, abogado, tú eres mi abogado defensor, y tráeme esa paz. Pide su Espíritu Santo y tal vez nunca lo has podido experimentar, pues es lo que predicamos, hermanos. Se tiene que hacer con fe y arrepentimiento. Solamente los verdaderos hijos de Dios son los que pueden recibir las promesas de la función del Espíritu Santo. Así que, hermanos, recapitulando, el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza. El Espíritu Santo es Dios mismo y tenemos también que orarle a Él y agradecerle. Decirle, yo no sé, yo creo muchos de nosotros hemos tenido esos días tan difíciles que queríamos claudicar, teníamos temor, teníamos fatiga, hasta depresión, no sé, ansiedad. Pero ¿por qué pudimos salir de ahí? Por el Espíritu Santo. Y necesitamos pedir más y amarle, hermanos. Yo quiero terminar así, pues con un llamado a amarle y hacerlo de maneras prácticas. ¿Cómo se ama, hermanos, a Dios? Pues yendo a su palabra. Si verdaderamente quieres experimentar más la ayuda del Espíritu Santo, necesitas también trabajar en tu amor hacia Él. Pasa más tiempo a solas con Él. Vea su palabra un poco más de tiempo de lo que ya lo puedes hacer, con más frecuencia. Y ese amor siempre recuerda que se tiene que también manifestar hacia el prójimo, porque es lo que le dijo a sus discípulos: ámense entre ustedes. Aprovecha todas las oportunidades que tengas entre semana para manifestar ese amor a alguien más de la congregación y también fuera de esta. Amén, oremos. Señor, pues es una bendición que nosotros podamos hablar de que existe una paz incomparable, una paz que en medio del dolor, de la incertidumbre, de la enfermedad, de un desequilibrio mental quizá, podemos encontrar esa paz, Señor, que nadie puede explicar, pero que es real. Y gracias, Señor, porque tú no nos dejaste solo. A tus hijos nos diste la compañía del Espíritu Santo, y es mi oración, es mi deseo, Señor, que ese Espíritu Santo se esté moviendo en cada uno de mis hermanos en este mismo momento, Señor. Convénceles, Padre, de que nunca les has abandonado. Siempre has estado aquí, Señor. En esos días que incluso a veces ni siquiera clamamos a ti, estuviste ahí, Señor, para darnos fe. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, y te ruego, Señor, que nos ayudes a compartir de esta gran verdad. Y si alguien todavía no puede experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dale fe, Señor, y que él también pueda asegurarse, Señor, de que clama de manera correcta para pedir que Él pueda ser tu Hijo. Te lo pido esto, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.